Es una gran responsabilidad estar parado en este sitio y sobre todo cuando escogí el tema de esta predicación, pues ya que estaba ahí adentro dije, pues como Isaías, ¿no? ¡Ay de mí! ¿Por qué? Porque pues, es la santidad de Dios. Y han de saber, hermanos, que es inmensa la cantidad de información que tenemos sobre la santidad de Dios, pero principalmente pues la Escritura, ¿no? Es lo que nos guía. Y mi hermano Israel les leyó un salmo, que es el Salmo 96:9, que dice: adorad al Señor en vestiduras santas, temblad ante su presencia toda la tierra. Pues es como un enigma, ¿no? Como que adorar y a la vez pues temblar, ¿no? Ante su presencia. La manera en que entendemos la persona y el carácter de Dios, el Padre, afecta a cada aspecto de nuestra vida. No podemos escaparnos de Él, puesto que Él es el creador del universo y cada aspecto de nuestra vida es tocado por su majestuosa santidad. No puede haber adoración, crecimiento espiritual ni verdadera obediencia si realmente no entendemos este concepto, la santidad de Dios. Si me acompañan a Levítico 11:44. Levítico 11:44, hermanos. Amén. Porque yo soy Jehová vuestro Dios, vosotros por tanto os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo, así que no me contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra, porque yo soy Jehová, os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santos, porque yo soy santo. Pues es una declaración contundente de Dios que nos dice que debemos de ser santos, puesto que Él es santo. Y no nos escapamos, puesto que también en Primera de Pedro 1:16, si lo buscan después, Primera de Pedro 1:16, hace referencia a estas mismas palabras: sed santos, porque yo soy santo. Y para alcanzar esta meta tenemos que entender, pues, qué es la santidad. La Iglesia, pues, ha abandonado este elevado concepto de Dios. El pobre concepto que tengamos de Dios sobre la santidad pues puede traernos graves problemas y como lo dijimos, pues no tenemos crecimiento espiritual ni le podemos adorar en manera adecuada. ¿Quiénes estuvieron en el mensaje de mi hermano Elías hace 2 semanas? Bueno, pues por la gracia de Dios va a ser un complemento. Yo no sabía, puesto que me fui al retiro de matrimonios y por poco y coincido. Y bueno, es una bendición que él trató ese tema de la adoración que está muy relacionado con la santidad. Algunos hoy en día la palabra santo le parece arcaica, imaginan algo regresivo, anticuado. Recuerdo cómo los griegos pensaban de la humildad en aquellos días, ¿no? Que era una persona débil, aquella que era humilde, como nuestro Señor Jesucristo. Y la santidad de hoy se ve como algo legalismo moralizante. Puede ser una perfección inalcanzable o una doctrina desalentadora que solamente nos habla del pecado y exige una perfección radical. Sin embargo, sabemos que en el reino de Dios la santidad no es un lujo, hermanos, es una necesidad. ¿Por qué? Nos dice en Hebreos, vamos a Hebreos 12:14. Amén. Así dice la palabra del Señor: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Cuáles son las implicaciones de su santidad? Debemos de tener una clara visión del Dios que adoramos y mostrar poderosamente las implicaciones de su santidad, lo cual nos conducirá a una abrumadora pasión y temor por Él. Este tema lo he dividido en su naturaleza de la santidad, punto 2, su manifestación, y punto 3,
su alcance. En el hebreo, como sabemos, hay dos palabras distintas que se traducen Señor. Una es Adonai y otra es Jehová. Es el título supremo dado a Dios, el de Adonai, en su soberanía, un título. Sin embargo, su nombre es Jehová. Este nombre se lo reveló a Moisés allá en Éxodo 3:14. Este es un nombre, para los hebreos era un nombre impronunciable, inefable. El nombre que los israelitas guardaban de no profanarlo, de no deshonrarlo. El nombre se presenta en el hebreo solo con 4 consonantes, que es la Y, la H, la W y la H, por lo que se le conoce como el sagrado tetragrama, o las 4 letras inefables. Y pues vemos aquí cómo el uso de estas palabras, del nombre de Dios, indican el cuidado que tenían el pueblo de Israel para usar su nombre, puesto que era un Dios santo. Las Escrituras nos dicen que ninguna persona puede ver el rostro de Dios y vivir. Vamos a Éxodo 33, me acompañan, Éxodo 33, versículo 20. Éxodo 33, versículo 20. Amén. Dijo más: no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. El propio Dios le está diciendo a Moisés. Recordemos que Moisés había presenciado los portentosos milagros cuando salieron de Egipto. Había escuchado a Dios en la zarza ardiente y sin embargo Moisés quería que Dios le mostrara su gloria, pero era aún más que su gloria, era su ser. Sin embargo, esto fue lo que contestó Jehová, que no lo podría ver, si no, no viviría. Vamos a leer Éxodo 33, 18 al 23. Dice así: él entonces dijo: te ruego que me muestres tu gloria. Y le respondió: yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con él que seré clemente. Dijo más: no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo aún Jehová: he aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña, y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña, y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano, y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. Y vemos aquí pues cómo pues Moisés no podía ver el rostro de Jehová. Los serafines no son seres humanos, como sabemos, pecadores con corazones impuros, pero siendo seres angelicales, son criaturas, y a pesar de su elevada posición como participantes de los ejércitos celestiales, pues ellos mismos tenían que cubrirse el rostro. Esto lo vemos en Isaías. Vamos a Isaías 6:1, al libro del profeta Isaías. Les pido que no se muevan de ahí de Isaías. Vamos a ver algunos versículos. Cuando vi que mi hermano estaba predicando de Isaías, y dije, creo que va a haber problemas, pero no, gracias a Dios, pues es extenso. Vamos a usar algunos versículos. Isaías 6:1. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Pues vemos aquí cómo
cubrían su rostro, no solamente su rostro, sino también sus pies. Dios mandó a Moisés quitarse sus zapatos, pues se encontraba sobre un terreno santificado por su presencia. Lo leemos en Éxodo 3, 2 al 5, se los leo. Y se le apareció el ángel del Señor en una llama de fuego, en medio de una zarza. Y Moisés miró, y he aquí la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Entonces dijo Moisés, me acercaré ahora para ver esta maravilla, porque la zarza no se quema. Cuando el Señor vio que él se acercaba para mirar, Dios lo llamó de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Entonces él dijo, no te acerques aquí, quita las sandalias de tus pies, porque el lugar donde estás parado es tierra santa. Y en el versículo 6 leemos, entonces Moisés cubrió su rostro, porque tenía temor de mirar a Dios. Los judíos del Antiguo Testamento tenían diferentes técnicas para subrayar algo, para dar énfasis, así como nosotros en español que tenemos comillas, signos de admiración, subrayar, poner letras mayúsculas. Ellos lo que hacían era repetir las palabras. Y es lo que vemos aquí precisamente en Isaías 6:3, que dice, y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos, llena está toda la tierra de su gloria. De manera que Dios no solamente era santo, sino santo, santo, santo. Continuando con el versículo 4 de Isaías, leemos, y se estremecieron los cimientos de los umbrales a la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Literalmente el texto dice que el metal y la madera de las puertas se sacudieron, comenzando a temblar ante la presencia de Dios. Una expresión similar la vemos en Éxodo 19, 16 al 18. Yo se las leo. Y todo el monte Sinaí humeaba, porque el Señor había descendido sobre él en fuego. El humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía con violencia. Nuevamente vemos aquí cómo el monte dice que se estremecía con violencia. Si aún la naturaleza se estremeció, pues ¿qué podíamos esperar del hombre? Vemos al propio Isaías, ahí en el versículo 5 de Isaías 6. Entonces dije, ay de mí, porque perdido estoy, pues soy hombre de labios inmundos, y en medio de un pueblo de labios inmundos habito, porque han visto mis ojos al Rey, el Señor de los ejércitos. Esta exclamación, ay de mí, normalmente se usaban los profetas en sentido de juicio, era un aviso de juicio. Unos ejemplos lo tenemos en Isaías 3:9, se los leo, que dice, ay de ellos, porque han traído mal sobre sí mismos. O en Isaías 3, versículo 11, ay del impío, le irá mal. Y así tenemos varios versículos en donde se usa esta palabra, ay de mí, en el sentido de juicio, pero aquí vemos que el propio Isaías lo está usando en sí mismo, pronunciando el juicio sobre sí. Gritó, soy muerto. En un segundo su desnudez se descubrió ante la mirada de la norma más absoluta de santidad. Cuando él vio repentinamente al Dios viviente, al monarca reinante del universo desplegado ante sus ojos en toda su santidad, Isaías exclamó, ay de mí. La experiencia de ver la majestad, santidad y gloria de Dios hizo que Isaías se diera cuenta de que era pecador. Cuando se pone junto a la perfección de la santidad divina, la inmundicia del pecado humano se manifiesta en forma apabullante. Era la esencia de la angustia moral, esa la que desgarra el corazón de un hombre y destroza su alma en pedazos. Un comentarista dice, culpa sin tregua, brota por todos sus poros. El propio pueblo de Dios se mantuvo a distancia. Recordemos en Éxodo 20, versículos 18 al 19, vamos a Éxodo 20. Éxodo 20, versículos 18 al 20. Amén.
Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba. Y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. Y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros, para que no muramos. Y Moisés respondió al pueblo: no temáis, porque para probaros vino Dios y para que su temor esté delante de nosotros, de vosotros, para que no pequéis. Pues nuevamente vemos aquí como el propio pueblo pues tenía pavor. ¿Por qué? Pues reconocía su pecado, sus murmuraciones, y pues por eso tenía aquí la palabra temor o pavor, es reconocer el poder y rendirle el debido respeto para que no pecaran por su desconfianza, su desobediencia de su guía y sus mandamientos. Allí proclamó Dios, como sabemos, un pacto, este pacto que era condicional, en el que le decía al pueblo que si obedecía tendría bendiciones, y si no, pues habría juicios, maldiciones. Pensemos, somos afortunados en que Dios se nos aparezca como lo hizo a Isaías. ¿Quién podría soportarlo, hermanos? Como les mencioné, al estar escudriñando la palabra, varios versículos, pues uno pues se siente chiquito, pequeñito. Y vemos cómo este pueblo, a pesar de haber visto los milagros portentosos, pues era de dura cerviz y se revolcó en el pecado. Y en vez de tener un temor bíblico como lo acabo de explicar, en el que debería ser un temor honrando al Señor, no solamente un temor de atemorizado, sino un temor por desobedecer, un temor reverente, como decimos. Pero ¿qué es lo que percibimos en todos estos pasajes? La forma en la que el hombre y aún la naturaleza responden ante la santidad de Dios. Y tal vez se podía confundir con la gloria, que podría ser el tema de otra predicación, hablar de la gloria, que podríamos decir que es como una manifestación en luz. Habíamos hablado que hay relámpago en nubes, es una manifestación de Dios. Todavía no es su presencia, no es su santidad, pero sí es una manifestación de Dios. Vamos a ver ahora su naturaleza. Hubo un teólogo alemán que se llamaba Otto Rudolf, que pues le causó pues misterio todo esto de lo santo. Él habló del misterio tremendo. De hecho, así se le puede encontrar en algunas teologías, el mysterium tremendum, por causa del temor que provoca lo santo. Lo santo nos llena de una especie de pavor. Él dice que había algo superior acerca de la experiencia humana con lo santo, algo que no podía ser expresado con palabras, de ahí el término misterio que le añadió a lo tremendo, y continúa diciendo: la santidad de Dios es parte de aquello que está fuera del alcance de la razón humana. No puede reducirse a conceptos y abarca ideas como las de absoluta imposibilidad de aproximación o acercarse, absoluta suprema potencia o terrible majestad. Esta santidad despierta en el hombre un sentido de que es absolutamente nada, una criatura consciente o criatura que siente, y que llega así al conocimiento de su absoluta bajeza. Y pues es lo que hemos visto en estos, de alguna manera, en estos pasajes. He de aclararles que la palabra santo es extraña para algunos lenguajes. De hecho, en la Biblia, este vocablo tiene diferentes significados. Podemos verlo en algunos pasajes como pureza, libre de mancha, totalmente perfecto o inmaculado en cada detalle, como declarar, hacer algo o a alguien culticamente puro, como lo vemos en Levítico, que en algunos ritos, algunas ceremonias, tenían que santificar utensilios o personas. Sin embargo, la idea de pureza o perfección moral es el significado secundario.
el significado principal o primario es separar. Pero ¿cómo separar? Viene de una palabra antigua que quiere decir cortar o separar, es decir, Dios está por encima y más allá de nosotros. Describe su suprema y absoluta grandeza, su majestuosa santidad. Por eso es el término separado, que efectivamente describe su absoluta grandeza y Él está efectivamente más allá de nosotros. De acuerdo a los diccionarios, pues esta palabra santo es kadosh del hebreo, como adjetivo, santo, y como sustantivo santidad es kodesh. Ya en la traducción al griego del Antiguo Testamento se tomó el equivalente agios del griego, y esta es la misma palabra que usamos en el Nuevo Testamento. Aparece más de 830 veces en la Biblia. 830. Bueno, creo que tenemos tiempo, los leemos. Más o menos tardaríamos 4 horas. Poquito. Aplicada a Dios, el significado es separación y consagración. Separación de lo que es común o inmundo, consagración a lo que es divino, sagrado o puro. Su separación de toda la creación y de su trascendencia sobre ella. Cuando lo aplicamos a Dios, ese es su significado, separado de toda la creación y trascendencia sobre ella. En resumen, su supremacía, majestad, reverencial, gloria. Como en Éxodo 15:11, se los leo. ¿Quién como tú entre los dioses, oh Señor? ¿Quién como tú, majestuoso en santidad, temible en las alabanzas, haciendo maravillas? O como en 1 Samuel 2:2 vemos esta bella oración de Ana, que dice: no hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. Y también esta palabra identifica al carácter puro de su carácter, como en Levítico 11:44, se los leo: porque yo soy el Señor vuestro Dios, por tanto consagraos y sed santos, porque yo soy santo. O también en Levítico 19:2, habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: seréis santos, porque yo el Señor vuestro Dios soy santo. Me seréis pues santos, porque yo el Señor soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. También la palabra santo es aplicada a objetos e instituciones. No son santas en sí mismas, sino que Dios dispuso para que algunas cosas no fueran de uso común, que fueran dedicadas al servicio a Dios. Y esto es típico, sobre todo en Éxodo y en todo en el libro de Levítico. Si lo pueden leer, yo sé que ya mucho de ahí ya no se aplica. Podemos ahora ir a comer carnitas, carnes de puerco, mariscos, pero porque aquí vemos leyes que Dios estableció concretamente, específicamente, que el pueblo no lo debería de hacer, pero hay principios que hoy en día los podemos aplicar. El sábado era santo, ¿por qué? Porque Dios lo apartó para reposo y para que recordaran los días de la creación. Esto lo ven en Éxodo 16:23. Los sacerdotes eran santos, ¿por qué? Porque estaban apartados para el ministerio del Señor. Esto lo ven en Levítico 21:7 y 8. Sus vestiduras, ahí hay detalladamente toda una descripción de las vestiduras que deberían tener los sacerdotes, pues eran santas porque eran dedicadas para ellos y para un servicio para el Señor. Esto lo vemos en Éxodo 28:2. El diezmo que el pueblo ofrendaba era santo, Levítico 27:30. Todo aquello que Dios decía que era santo tenía que ser tratado de manera diferente de las cosas comunes y ordinarias de la vida en el campamento hebreo. El campamento de Israel era santo porque la presencia moraba ahí del Señor. En Deuteronomio 23:14. Porque el Señor tu Dios anda en medio de tu campamento para librarte y para derrotar a tus enemigos de delante de ti. Por tanto, tu campamento debe ser santo. Deuteronomio 23:14. Y por último tenemos otra manera en la que se usa la palabra santo,
o la santidad de Dios tiene también en las Escrituras un aspecto ético o moral, que quizás es el que más nos interesa a nosotros porque es el que entramos en relación. Si vemos en los pasajes qué es lo que vimos, pues descubrieron su bajeza, descubrieron su pecado, Isaías, Moisés, del pueblo. Precisamente por eso es que nosotros lo relacionamos más con este concepto ético. La idea fundamental de la santidad moral de Dios es también la de separación, pero en este caso es separación del mal moral, es decir, del pecado. Dios no tiene comunión con el pecado, como lo vemos en Habacuc 1:13, se los leo. Muy limpios son tus ojos para mirar el mal. Es decir, Dios eternamente quiere y mantiene su excelencia moral, aborreciendo el pecado y exigiendo pureza a sus criaturas morales. La tendencia es representar a la santidad en una lista de atributos, pero como hemos visto, es más bien una palabra que es sinónimo de su deidad. Es así que hablamos que su amor es santo, su justicia es santa, su misericordia es santa. La santidad de Dios, como dijimos, es trascendencia, ya que Dios está por encima y más allá de nosotros. Describe su suprema y absoluta grandeza. Como punto 2 vamos a ver su manifestación. Vamos a Éxodo 19:6, ¿me acompañan? Éxodo 19:6. Éxodo 19:6. Que dice, vosotros habéis visto lo que he hecho a los egipcios, y como os he tomado sobre alas de águilas y os he traído a mí. Ahora pues, si en verdad escucháis mi voz y guardáis mi pacto, seréis mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Aquí en el contexto vemos cómo acababan de salir de Egipto, llegan al desierto de Sinaí, y puesto que sabemos que estuvieron esclavizados en Egipto, ¿cuánto? ¿Se acuerdan cuántos estuvieron? 400 años. Entonces, imaginan ustedes estar expuestos a todo el paganismo, a la idolatría de ese pueblo. Pues Dios, siendo un Dios celoso, ¿qué es lo que hace? Pues santifica a su pueblo, ¿y qué hace? Los separa, los encamina al Sinaí, les da los 10 mandamientos o las 10 palabras, la ley moral a través de Moisés, y posteriormente, como lo describe Levíticos, les da una ley bien definida tocante a ofrendas, sacrificios, festividades, y todo ello era encaminado para imprimir sobre Israel la idea de la santidad de Dios y para despertar en el pueblo la necesidad de llevar una vida santa. Ese fue todo el propósito de todas estas leyes. Porque yo soy Jehová vuestro Dios, vosotros por tanto os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santos. Nuevamente Levítico 11:44. La motivación era que puesto que Dios es santo, su pueblo debería de serlo también, por ello debería ser un pueblo totalmente separado y distinguido de las demás naciones idólatras. Por su manera de vivir, por su obediencia y adoración a Dios, debería mostrarlo para la gloria de Dios. Todas estas manifestaciones de los sacrificios, rituales, ofrendas, debían constituir una ilustración externa de la separación del corazón de cada uno de ellos respecto al pecado, porque Dios es santo, totalmente separado del pecado. Dios les muestra a su pueblo que separados del pecado e impureza solamente pueden acercarse a Él. No hay otra manera de acercarse a Dios, hermanos. Pero puesto que el hombre por su naturaleza caída y práctica no es santo, la solución temporal que Dios les proveyó a su pueblo era la expiación, cubrir el pecado. Esto lo ven en Levítico 17:11. Levítico 17:11 dice, porque la vida de la carne está en la sangre,
y yo os la he dado sobre el altar para hacer expiación por vuestras almas, porque es la sangre, por razón de la vida, la que hace expiación. Como vemos aquí, la sangre representa la esencia de la vida, por ello el derramamiento de ella significaba la muerte. Así la sangre derramada de un sustituto, como es en este caso de corderos, carneros, novillos, cubría al pecador de manera temporal. Esto señalaba al futuro sacrificio de una vez y por siempre del Cordero de Dios, Jesucristo. Así, el derramamiento de sangre de Jesucristo hace referencia a su muerte, la cual junto con su resurrección hacen de su sacrificio la obra perfecta de expiación. Leemos en Hebreos 9:14, si me acompañan, Hebreos 9:14. Amén, hermanos. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, purificará vuestra conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo. Los sacrificios y ofrendas eran simbólicos, su fin consistía en permitir que el adorador verdaderamente arrepentido, agradecido, expresara fe y amor hacia Dios al llevar a cabo esos rituales. Cuando el corazón no era penitente y no estaba agradecido, Dios no se agradaba del ritual. Pues aquí vemos, hermanos, nuevamente, pues no es por obras, no es por ritos. Dice Proverbios 21:27, el sacrificio de los impíos es abominación, ¿cuánto más trayéndolo con mala intención? O el Salmo 51:17, los sacrificios de Dios son el espíritu contrito, el corazón contrito y humillado. Oh Dios, no despreciarás. O en Isaías 1:13, no traigas más vuestras vanas ofrendas, el incienso me es abominación, luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas, no tolero iniquidad y asamblea solemne. El haber sido desobediente a los mandatos y estatutos de Israel, de Dios por el pueblo de Israel, empezó a vivir como paganos, privando a Dios de su gloria, desafiando la santidad de Dios. Entonces el Señor tuvo que disciplinarlos. En Deuteronomio 28:15 dice, pero sucederá que si no obedeces al Señor tu Dios, guardando todos sus mandamientos, estatutos que te ordeno hoy, vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Hermanos, pues como lo hemos visto en la historia de Israel, pues lamentablemente o por la providencia del Señor, pues sufrió, estuvo cautivo en Asiria, venía de estar en Egipto, estuvo en Babilonia, en Persia, por los griegos, romanos. Y solo ejemplos de cómo Dios aplicó la justicia santa fue el caso de Nadab y Abiú. Ustedes recuerdan eso en Levítico 10:1-2. Como sabemos, había instrucciones estrictas de cómo deberían de ser las ofrendas, pues aquí Nadab y Abiú, que eran hijos de Aarón, sacerdote. Les leo Levítico 10:1, Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron sus respectivos incensarios, y después de poner en ellos fuego y echar incienso sobre él, ofrecieron delante del Señor fuego extraño que él no les había ordenado. Y de la presencia del Señor salió fuego que los consumió y murieron delante del Señor. Pero ¿qué fue lo que pasó? Podemos pensar, pues es injusto, ¿no? Algunos comentaristas dicen que a lo mejor estaban borrachos y no supieron dónde agarraron el fuego y total, no cumplieron con lo que ya estaba establecido estrictamente. Por una transgresión en el altar, Dios reaccionó inmediata y violentamente, aniquilándolos en el acto. No estaban profanando el altar con prostitutas o ofreciendo sacrificios humanos como lo hacían los adoradores de Moloc, pero desobedecieron las instrucciones de cómo realizar dicha ofrenda. Esto lo pueden ver en Éxodo 30:9 y Éxodo 30:34, donde se
se dice estrictamente quién debería de hacer ese incienso y de qué manera. Y como hablamos, pues Dios los instruyó de esta manera para ser obedientes, para mostrarle su honra al Señor, y no lo hicieron de esa manera y pues sufrieron la muerte. Pero sobre todo su corazón de ellos mostró su pecado de arrogancia y traición contra Dios. El altar del incienso había sido declarado muy santo por Dios, de manera que lo profanaron. Y pues hemos visto todos estos ejemplos del Antiguo Testamento, pero como lo leímos en Primera de Pedro 1:16, pues en nuestros días pues sigue siendo esta la misma norma para nosotros. Debemos de ser santos, puesto que Dios es un Dios santo. Vamos a ver ahora la manifestación en el Nuevo Testamento. En Hebreos 12:14 leemos, tenemos esta advertencia: buscad la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Hebreos 12:14. A diferencia del pueblo de Israel, ahora la más alta manifestación de la santidad de Dios pues la tenemos revelada en nuestro Señor Jesucristo, a quien se le llama el Santo y el Justo en Hechos 3:14. En el Antiguo Testamento solamente eran sombras, todos esos ritos, sacrificios, sombras que apuntaban a Jesucristo, como lo dice Colosenses 2:16 y 17. Él reflejó su vida perfecta en santidad. Vamos a ver cómo reaccionaron algunos personajes ante Jesús. Recuerdan allá en Marcos 4:35 al 41. Ese día, lo leo, caída la tarde, les dijo, pasemos al otro lado. Despidiendo a la multitud, le llevaron con ellos en la barca como estaba, y había otras barcas con él. Pero se levantó una violenta tempestad, y las olas se lanzaban sobre la barca de tal manera que ya se anegaba la barca. Él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Entonces le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, cálmate y sosiégate. El viento cesó y sobrevino una gran calma. Entonces les dijo, ¿por qué estáis amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Y se llenaron de gran temor. Y se decían unos a otros, ¿quién pues es este que aún el viento y el mar le obedecen? Ahí en el versículo 38, donde dice, Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Es como si hubieran dicho, tampoco valor tenemos para ti, con la muerte mirándonos de frente, ¿cómo puedes dormir? ¿No te importa que nos trague este mar embravecido? El verbo temer, temieron, se refiere a una reverencia que sobrecoge a la gente en presencia de un poder sobrenatural. Al preguntar, ¿quién es este? Indica que no comprendían del todo el significado de lo que observaban. Su pregunta era en realidad, ¿qué clase de hombre es este? Lucas 8:25, en el pasaje paralelo, dice, pero ellos estaban atemorizados y asombrados. Habla de temor y asombro. Los discípulos comienzan a darse cuenta la grandeza de Jesús es mucho más sublime de lo que se habían imaginado. No solo ejerce control sobre las enfermedades, sobre las multitudes, los demonios, sino incluso también sobre la naturaleza, los vientos y las olas le obedecieron. Jesús era diferente, poseía una asombrosa identidad desconocida, una supremamente extraña y misteriosa. Otro pasaje que nos muestra la reacción del hombre ante el santo, la vemos también en Lucas. Vamos a Lucas, capítulo 5. Lucas 5, capítulo 5, versículos 1 al 7. Aquí nuevamente nos encontramos en el agua, en el lago de Genesaret. Amén. Y aconteció que mientras la multitud se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios, estando Jesús junto al lago de Genesaret, vio dos barcas que estaban a la orilla del lago, pero los pescadores habían bajado de ellas y lavaban las redes.
Subiendo a una de las barcas que era de Simón, pidió que se separara de tierra un poco y sentándose enseñaba a las multitudes desde la barca. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: sal a la parte más profunda y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón dijo: Maestro, hemos estado trabajando toda la noche y no hemos pescado nada, pero porque tú lo pides, echaré las redes. Y cuando lo hicieron, encerraron una gran cantidad de peces, de modo que sus redes se rompían. Aquí en el versículo 4, cuando Simón recibe esta orden de echar las redes, surge de él el conflicto, pues él era un experto, pescador, pues tal vez él diría, pues como el maestro me dice, pues yo soy un experto, ¿no? Pues cómo, no es posible. Pero también a su mente llega la necesidad de obedecerle en fe a Jesús. Dice, ok, echaré las redes, no tanto convencido, con escepticismo tal vez. Simón respondió: Maestro, este es el sustituto que Lucas usa constantemente en lugar de la palabra rabí en los evangelios. Estoy leyendo el mensaje paralelo que está en Lucas, donde precisamente él dice, pero porque tú lo dices, echaré las redes, haré que sean echadas las redes. Entonces hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarlos. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Al ver esto, Simón Pedro cayó a los pies de Jesús diciendo: Apártate de mí, Señor, pues soy hombre pecador. Cayó de rodillas ante Jesús y en lugar de decir algo como: Señor, te adoro, te magnifico, él dijo: Apártate de mí. Parafraseando diríamos: por favor, vete, no lo puedo soportar. ¿Por qué le pidió esto? La gente pecadora no se siente cómoda ante la presencia de la santidad. Las palabras deben tomarse como una sincera y humilde expresión del reconocimiento de la propia indignidad por parte de este discípulo, en contraste con la grandeza y la santidad de Cristo. En la presencia de Dios Santo, el hombre pecador tiembla. La norma trascendente de toda justicia y pureza resplandeció ante sus ojos, igual que Isaías ante él. Pedro fue devastado. Y otro ejemplo más lo tenemos en Apocalipsis 1:16. Apocalipsis 1:16, vamos para allá, hermanos. Apocalipsis 1:16, vemos aquí al apóstol Juan, como sabemos, donde Jesús se le revela a nuestro Señor, y dice: Cuando lo vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su mano derecha sobre mí, diciendo: No temas, yo soy el primero y el último. Y vemos nuevamente aquí la reacción del... ¿No es Apocalipsis 1:16? 1:17. Ok. Error de la computadora. Bueno. Podríamos decir que los fariseos odiaban a Jesús porque los criticó. Vemos allá en Mateo 23, 25 al 28. ¿Qué adjetivos les dijo Jesús a los fariseos? Bueno, haciendo rápido un contexto histórico, pues los fariseos fue una secta que surgió por allá en el siglo II antes de Jesucristo. Recuerden que en ese tiempo pues los griegos eran Alejandro Magno y sus generales eran los que gobernaban. Y por temor a que los judíos estaban por la influencia del helenismo, del idioma, costumbres, por temor a ello, pues este grupo de judíos, se formó esta secta de los fariseos y fueron muy celosos de la ley de Moisés, muy celosos, tanto que daban más importancia a las cosas externas que al propio corazón. En la presencia, la gente pecadora, podríamos decir que los fariseos odiaban a Jesús, por lo que ya mencionamos, porque los criticaron, les dijo: hipócritas, serpientes, generación de víboras, guías de ciegos, hijos del infierno, guías de necios.
Pero el rencor de los fariseos iba más lejos. Su mera presencia era suficiente para hacerlos retroceder ante Jesús. La presencia de Jesús representaba la presencia de lo genuino en medio de lo espurio. La aparición de la santidad genuina no le agradó a la santidad falsa. El Cristo encarnado, hermanos, ya no camina sobre la tierra. Él ha ascendido al cielo. Nadie lo ve o habla audiblemente con él en la carne, pero el poder amenazador de su santidad aún se puede sentir. La gente de hoy se siente incómoda ante la mera presencia de los cristianos, o debería de serlo así, hermanos. Ya lo mencionaba nuestro pastor en el estudio, en las predicaciones. Pues esa es una marca de un verdadero cristiano. Ante la presencia de uno, pues la gente debe de sentirse incómoda, ¿no? Simplemente la manera de hablar, pues cuántas veces hemos visto personas que saben que no decimos malas palabras, groserías, y de repente ellos empiezan a decir, se detienen, ¿no? O piden disculpas, perdón. Entonces esa debe ser una marca de nuestra santidad. Como punto 3 y último, vamos a ver su alcance, el alcance de la santidad. Esto es en el sentido de cómo alcanzar o lograr estar en santidad. Recordemos que Dios es un Dios santo que está más allá del pecado, separado de todo mal. Por tanto, si hemos de acercarnos, debemos hacerlo en la misma condición. Dice el Salmo 7:11, Dios es juez justo y un Dios que se indigna cada día contra el impío. Y el 12, y si el impío no se arrepiente, él afilará su espada, tensado y preparado está su arco. O en el Salmo 97:10, los que amáis al Señor, aborreced el mal. Tenemos Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y también tenemos varios pasajes del Antiguo Testamento, Deuteronomio 4:24, que nos habla que Dios es un fuego consumidor. En Hebreos, lo cita en Hebreos 12:29, o en Mateo, vamos a Mateo 10:28, unas palabras duras de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a Mateo 10:28. Mateo capítulo 10, versículo 28. Amén, hermanos. Así dice nuestro Señor Jesús. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Haciendo un paréntesis aquí, pues aquellos que aún no conocen al Señor, que no han sido tocados por su palabra, que no han sido traídos por el Señor, escuchen, ninguna cantidad de buenas obras o de esfuerzos religiosos pueden hacer santo a un pecador. Solo la sangre de Cristo Jesús puede limpiarnos de nuestros pecados, y solo el Cristo resucitado y glorificado puede interceder por nosotros ante el trono de Dios como nuestro abogado y sumo sacerdote. Lo que los creyentes del Antiguo Testamento vieron solo eran sombras. Los creyentes hoy lo vemos en la luz brillante de Cristo Jesús. De manera que solo lograrás la santidad al entregarle tus pecados al supremo sumo sacerdote, arrepintiéndote de ellos y reconocer a Cristo como tu único y suficiente Salvador, y confesar que Él se entregó en la cruz, murió por ti y que resucitó para darte una vida nueva, librándote de la condenación eterna y para gozar de su señorío en tu vida. Si yo pudiera escoger de entre todas las bendiciones que pudiera imaginar, dijo Carlos Spurgeon, escogería la perfecta semejanza al Señor Jesucristo, o en otras palabras, a la santidad. Dios quería
que su pueblo Israel fuese una nación santa. De la misma manera, este elevado llamamiento se aplica actualmente a los cristianos. Vamos a leer Primera de Pedro 2:9. Primera de Pedro 2:9. Amén, hermanos. Primera de Pedro 2:9. Pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y Primera de Pedro 1:15-16, sino que así como aquel que os llamó es santo, así también sed vosotros santos en vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santos. ¿Les suena algo similar a lo que leímos del Antiguo Testamento? Pues claro, en el Antiguo Testamento pues también se salvaban por fe. Reconocemos que es una meta difícil, que no es fácil, pero no es inalcanzable. Tal vez pensemos inaccesible, esfuerzos inútiles. Debemos animarnos que esta es la voluntad de Dios. Debe ser un ánimo para nosotros que la santidad es una voluntad de Dios. Y si es la voluntad, ¿quién le puede impedir al Dios verdadero y todopoderoso que suceda esto en nuestras vidas? Leemos en Primera de Tesalonicenses 4:13, los leo. Porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. Pero ¿cómo es que la alcanzamos? Recordemos que sin santidad nadie verá al Señor. Nuevamente Hebreos 12:14. La más alta tarea del hombre es imitar a su Creador. Nos dice Mateo 5:48. Por tanto, sed vosotros perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Más aún el propio Jesucristo lo muestra en su oración intercesora por los apóstoles en Juan 17:17. Santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. Aquí, como les comenté en el Nuevo Testamento, la palabra es agiazo, santidad, santifícalos. Claramente se ve que los creyentes son apartados para Dios y para sus propósitos, por lo que el creyente hace lo que Dios quiere y aborrece todo lo que Dios aborrece. Y la santificación solo se alcanza por medio de la verdad plasmada en las Escrituras, viviendo en conformidad a ellas. Pero aquí tenemos una joya que es la doctrina de la santificación. La Biblia nos llama santos porque hemos sido santificados mediante la salvación. Hemos sido separados, hemos sido llamados a una vida que es diferente, hemos sido apartados del pecado para vivir en Cristo, como lo dice Primera de Corintios 1:2, mas por obra suya estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios y justificación y santificación y redención. Vemos que la obra de la expiación de nuestro Señor Jesucristo, su justificación, también nos dio la santificación, es decir, la justificación nos hizo ser justos ante Dios, nos imputó su perfecta vida y también nos dio, estamos santificados, pero de manera posicional, porque sabemos que aún somos pecadores, hermanos. Posicionalmente somos santos, lo diríamos de esta manera, estamos santificados posicionalmente, somos pecadores, pero hay un proceso creciente que se le llama la santificación progresiva. Tenemos que ir creciendo, hasta en la glorificación alcanzaremos la santidad perfecta. Primera de Corintios 1:30 también dice, bueno, ya lo leímos, Primera de Corintios 1:30, a la iglesia de Dios que está en Corintios, a los que han sido santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier parte invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, de ellos y nuestro. Primera de Pedro 1:2, según el previo conocimiento de Dios Padre por la obra santificadora del Espíritu,
para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre. Y vemos aquí como en el Nuevo Testamento al Espíritu de Dios se le denomina el Espíritu Santo, y es en el que nosotros trabaja conjuntamente para darnos esa santificación. Mediante la obra perfecta de Jesucristo son santificados los creyentes de acuerdo a la voluntad de Dios, como leemos en Hebreos 10:10. Por esta voluntad hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo una vez para siempre. Por amor de Cristo, el estado del creyente es santo ante Dios y su condición es santa gracias al Espíritu que mora en ellos. Es el Dios Trino el que participa en nuestra santificación, en la santificación del creyente. Como lo vimos, es la voluntad de Dios el Padre en Hebreos 10:10. Dios el Hijo, Cristo Jesús, ganó nuestra santificación, como lo leímos en 1 Corintios 1:30. Con ellos somos apartados para Dios y declarados santos ante Él, en forma instantánea y posicionalmente. Y Dios, el Espíritu Santo, es quien trabaja específicamente dentro de nosotros para cambiarnos, dándonos mayor santidad de vida, el proceso de crecimiento que nos lleva a ser más semejantes a Cristo. Y a esto se le conoce como santificación progresiva. Leemos en Filipenses 3:12. La meta, pues, es asemejarse a Cristo, aunque el apóstol Pablo reconocía que era una tarea ardua. Filipenses 3:12. No que ya lo haya alcanzado o que ya haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello para la cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Pablo perseguía la santificación con todas sus fuerzas y se esforzaba cada músculo espiritual para ganar el primer premio. Leemos en 2 Corintios 7:1. Por tanto, amados, teniendo estas promesas, limpiémonos de toda inmundicia de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios, separarse de todo lo que contamina tanto el cuerpo como la mente. Cristo fue el único que encarnó una santidad perfecta o completa. Por eso los creyentes debemos seguirlo a Él. Filipenses 3:12 al 14 dice: prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y para terminar, hermanos, no sé si ya llevamos la hora, porque nos faltan los demás pasajes. La santidad nunca se presenta en la Escritura como una serie de una lista farisaica de qué hacer, qué no hacer, qué hacer, qué no hacer, combinada con una justicia propia. Por el contrario, la santidad es un compromiso vitalicio de apartarnos para el señorío de Jesucristo. La santidad no consiste en una lista, sino en una vivencia. Santidad significa vivir con referencia a Dios. Es una relación con Dios manifestada por gracia en fe y práctica, a través de todas las esferas de la vida. Esto es, por ejemplo, en la intimidad con Dios, en nuestros hogares, en nuestra relación laboral o profesional, en nuestras relaciones sociales, así como en el culto de los domingos. Hemos sido separados, hemos sido llamados a una vida que es diferente. Y hermanos, como sabemos, como dice 1 Pedro 3:16, toda la Escritura pues es útil. Y puesto que es útil, pues tenemos que buscar esos principios que nos ayuden a llevar una vida en santidad. Yo aquí escogí un pasaje que es Romanos, acompáñenme a Romanos 12:1. Amén, hermanos. Romanos 12:1 y 2. Por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional, y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente,
para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. No lo vamos a escudriñar detenidamente porque sería otra predicación, hermanos. Pero lo que aquí nos quiere decir nuestro hermano Pablo es que debemos de adorar a Dios dándonos todo nuestro ser a nuestro Señor en sacrificio vivo, quiere decir nuestro servicio sacrificado. Hemos de servirle cada día, cada hora, cada minuto. ¿Cómo? Mostrando el fruto del Espíritu, como lo leemos en Gálatas 5, 22 y 23, que supongo que ya se lo saben. Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre. Por ejemplo, honrándole con nuestras conversaciones, cuando procuramos no conducir con agresividad, egoísta, más ahora que hay bicicletas y motocicletas. Cuando trabajamos buscando la excelencia, dando lo mejor de nosotros a la empresa que nos contrata. Pero ojo, hermanos, no perder de vista que ¿quién es la prioridad? Nuestro Señor. Si te estorba tu trabajo, pues, bueno, hay maneras, ¿no? Pero debe ser una adoración que surge cuando comprendemos algo acerca de Dios y su verdad. Los cantos que expresan algo de lo que Él nos ha dicho sobre sí mismo nos motivan a la alabanza y adoración que le agradan. Seguramente nuestro hermano Elías nos comentó algo de eso, ¿no? De la adoración en la alabanza. Cuando cambiamos nuestra forma de pensar de acuerdo a la voluntad de Dios, cambiamos también nuestra forma de vivir. El Espíritu de Dios viene a morar a nosotros e imparte toda una nueva orientación a nuestra forma de pensar. Sin embargo, nuestros pensamientos en sí no cambian de inmediato. Dijimos que es un crecimiento progresivo. Debe de existir si es que realmente mora en nosotros el Espíritu Santo. Por eso debemos esforzarnos día a día en alimentar nuestra mente ¿con qué? Pues con la palabra de Dios para ganar nuevo entendimiento de Él, de nosotros mismos y del mundo. Lo que buscamos sobre todo es conformarnos a la imagen de Cristo. Necesitamos la mente de Cristo, valorar las cosas que Él valora y despreciar las que Él desprecia. Hermanos, requiere disciplina. Debemos luchar contra el pecado, no darnos por vencidos, debemos arrepentirnos y seguir adelante por el poder del Espíritu. Recordemos que abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo, 1 de Juan 2:1. Orar por la santidad, como lo hizo David en Salmo 51:10, que dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Pregúntate continuamente en cualquier situación, ¿qué haría Cristo? ¿Glorifica esto a Dios? 1 Corintios 10:31. ¿Es esto congruente con los ejemplos bíblicos? 1 Corintios 11:1. ¿Es esto correcto y benéfico para mi vida espiritual, mental y físicamente? 1 Corintios 6:9-12. ¿Ayuda esto de manera positiva o hiere innecesariamente a otros? 1 Corintios 10:33 y 8:13. Otro punto es: conoce y saborea las Escrituras. Jesús dijo: santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Gozarnos en la santidad. Juan 15:10-11 dice: si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea perfecto. Y debemos de enfocarnos en los frutos del Espíritu, como ya lo dijeron, Gálatas 5:23-26. Y por último, hermanos, quisiera citarles a John Murray, que nos dejó esto escrito: en verdad, cuanto más santificado está un creyente, más conformado estará a la imagen de su Salvador. Tanto más debe estar en contra de toda falta de conformidad con la santidad divina. Cuanto más profunda sea su percepción de la majestad de Dios, tanto más intenso será su amor por Dios, tanto más persistente su anhelo por alcanzar el premio de su alto llamamiento de Dios
en Cristo Jesús. Tanto más consciente será de la gravedad del pecado que permanece en él, y tanto mayor será su aborrecimiento del mismo. Acompañen en oración, hermanos. Padre Santo y Eterno, te damos muchísimas gracias, Señor, por todo tu consejo, Señor, que está en la palabra, Señor. Te pedimos para que tu Espíritu Santo, pues, nos ayude, Señor, para crecer en santidad, que nosotros estemos transformándonos, renovándonos nuestro entendimiento, Señor, con tu palabra, para que el Espíritu, pues, pueda ayudarnos cada vez más y más y, pues, alcanzar esa santidad que tú quieres en nosotros. Sabemos que es difícil, Señor, pero sabemos que tú estás con nosotros. Gracias por mis hermanos aquí presentes. Ayúdales que su crecimiento en santidad pues vaya en aumento. Permite que entre nosotros nos ayudemos, como dice tu palabra, Señor, que nos ayudemos unos a otros. Permite que también nos pongamos a cuentas unos a otros. En nuestro entorno familiar, en el trabajo, también ayúdanos a seguir adelante, Señor, y que nuestra prioridad pues sea estar contigo, Señor, en alabanza, Señor, en oración. Ayuda a mis hermanos que a través de tu palabra pues busquen tu voluntad y para tomar sus decisiones de acuerdo a ella, Señor. Gracias, bendito Padre, y también yo te pido por nuestro pastor, por Enrique, Señor, para que tú lo uses grandemente, Señor, y también nos gozamos en saber que pues ya hay más ancianos ordenados en nuestra iglesia hermana de Metepec. Pedimos por todos nuestros hermanos allá. Y todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.